Símbolo sagrado del Pasú, artículo H, el sentido como camino. Al estudiar la alegoría del yo prisionero, página 270, quedó en claro que la canción de amor de los Siddhas persigue dos objetivos. Primero, despertar y segundo, orientar al yo del Virya perdido. Con respecto al primer objetivo, despertar, estamos ahora mejor informados sobre qué se requiere interna y externamente para ello. A partir de aquí, sin embargo, no debemos olvidar ambos objetivos, pues el símbolo del laberinto exterior, que explicaremos más adelante, permite igualmente alcanzarlos. Debemos, empero, estudiar algunos conceptos fundamentales antes de entrar de lleno en la dilucidación de dicho símbolo. Ante todo, observemos que el proceso energético de producción de un pensamiento consciente puede ser visto también en forma alegórica. Tal punto de vista tiene la ventaja de que permite inducir una idea de la mayor importancia, cual es el concepto del sentido como camino. El sentido, en efecto, es análogo a un camino, a una vía para progresar en la conciencia de las cosas. Mas, para comprender el alcance macrocósmico de esta analogía, es necesario, como de costumbre, comenzar por la estructura psíquica del microcosmos, más precisamente por el significado. Reparemos en la figura 21. En ella está representado el momento en el que el sujeto cultural, apelando a su facultad traductiva, ha notado el sistema XX en el contexto significativo de un lenguaje habitual y lo ha tornado horizontal sobre el plano STT, para referirlo al umbral de conciencia. El símbolo I, que imita al concepto XX notado, se dirige hacia él mismo, hacia el esquema de sí mismo, y emerge en la esfera de luz como representación consciente. Alegóricamente podemos suponer que la facultad traductiva ha señalado un camino a priori para que sea transitado por el símbolo I durante su emergencia. Ahora bien, lo que efectivamente varía en el pensamiento racional de un esquema por efecto de la facultad traductiva es la codificación del significado, es decir, el concepto tajada. Al optar por el plano de significación tal o cual, se elige un lenguaje determinado en cuyo contexto el concepto XX adquiere significado. El símbolo I, que lo imita, posee el mismo fundamento significativo cuando emerge en dirección al umbral de conciencia, vale decir, cuando transita por el camino del significado. Esta alegoría es válida porque la facultad traductiva, según vimos, abre un camino al símbolo emergente, cuya dirección depende del significado. Pero la alegoría se acaba con la confirmación de que el significado es análogo a un camino que el símbolo emergente recorrerá a posteriori. Mientras el símbolo I emerge por su camino, observemos qué ocurre bajo el plano de significación, STT, en la esfera de sombra profunda. De acuerdo con lo visto en el comentario 10, página 336, sabemos que bajo el plano de significación horizontal del lenguaje habitual, empleado por la facultad traductiva del sujeto cultural para notar un sistema XX, existen potencialmente múltiples planos de significación sobre los que se expanden sendos lenguajes virtuales. Extendiendo la alegoría a tales planos virtuales de significación, podemos afirmar que, bajo el plano STT del concepto XX, vale decir, antes del comienzo del camino significativo que sigue el símbolo I, existen múltiples caminos potenciales que podrían ser actualizados por la facultad traductiva y recorridos por el símbolo I en su emergencia.
El camino del significado que sigue I para emerger a la conciencia es sólo uno entre muchos posibles. Un camino que empieza en la frontera entre el inconsciente profundo, AB, y el inconsciente superficial, C, y que concluye en el umbral de conciencia, o sea, un camino que va de la inconsciencia a la conciencia. Pero antes del comienzo de tal camino, en la región AB del inconsciente profundo, existen múltiples caminos que se conectan en el núcleo axial de connotación con este camino principal elegido por la facultad traductiva para que sea recorrido por I. Como imagen alegórica puede suponerse que el comienzo del camino principal, seguido por I, es un nudo vial en el que convergen y se unen los extremos de una pluralidad de caminos secundarios. Esta imagen alegórica total del camino principal unido en un nudo con los restantes caminos significativos posibles era perfectamente válida para el Pasú. En el Viria perdido, sin embargo, hay que tomar en consideración la modificación introducida por la clave genética de los siddhas traidores al mutar permanentemente el designio humano. Según se explicará más adelante, la introducción del símbolo del origen en el microcosmos determina la disposición topológica de los caminos potenciales del significado. Mas la forma que dichos caminos se ven obligados a trazar no interesa por ahora, sino destacar que tal modificación se efectuó con criterio kármico, o mejor dicho, que el mecanismo kármico, a la medida de los virias, arranca en tal modificación. Aquí está la clave, el secreto, que convierte a los siddhas traidores en los señores del karma. Clave que sólo puede ser revelada alegóricamente, secreto que ellos denominan llave Kalachakra. Siendo el sentido la expresión del significado, no debe extrañar que la alegoría vial puede extenderse al macrocosmos. Para comprobarlo, solo hay que recordar las correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos sintetizadas sinópticamente en las figuras 38 y 39. Sabemos en efecto que el primer sentido puesto en los entes es el que expresa el pasú exteriormente al proyectar objetos culturales. El sentido de tales objetos se encuentra dirigido por el dolor humano hacia el umbral del sentido, al que atraviesan para emerger en la conciencia del demiurgo. Este trayecto es, evidentemente, también análogo a un camino y podría ya hablarse de un camino del sentido, es decir, de una ruta seguida por el sentido al transformar al ente inconsciente en objeto cultural, consciente, en idea macrocósmica distinta y clara. Sin embargo, con todo lo sugestivo que parezca, no estamos aquí frente a una correspondencia estricta, sino ante una mera aproximación, ante una analogía de grado menor. Lo entenderemos si recordamos que la emergencia de un símbolo I en el microcosmos, figura 39, no es análoga a la emergencia de un objeto cultural en el macrocosmos, sino a la de un hecho cultural. Es decir, es análoga a la emergencia de una superestructura de objetos culturales y hombres. El camino del significado seguido por I en el microcosmos es pues análogo al camino del sentido seguido por un hecho cultural al tornarse consciente para el demiurgo. Naturalmente, la coexistencia en el mundo astral profundo de múltiples espacios de significación potenciales permite afirmar análogamente que el camino del sentido comienza en un nudo vial donde se juntan los extremos de otras tantas rutas provenientes del sentido potencial que podría tomar el contexto habitual del mundo exterior, contexto del macrocosmos que sostiene y da sentido al propio microcosmos, en una suerte de feedback, significado-sentido, micro-macrocósmico, y nos encontramos otra vez en pleno terreno del terrible secreto de Maya. Finalmente, la alegoría del significado como camino será más exacta si la comprendemos desde el punto de vista de la potencia y el acto.
Tal como vimos en la primera parte y tal como fue demostrado con mayor detalle en el artículo C, la energía psíquica, EP, que activa a todo símbolo emergente I, es un producto de la potencia activa, W, de las relaciones de la estructura cultural. Esto quiere decir que la energía psíquica es un acto de la potencia y que, por consiguiente, el significado también lo es. Vale decir, el significado solo puede ser actual. Un significado potencial no significa nada. Lo mismo puede decirse del camino que éste transita. Un camino solo puede ser actual, solo puede existir si es caminado. Como dijera el poeta Machado, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo es entonces que hemos hablado de caminos potenciales, caminos que podría tomar el símbolo I en su emergencia si fueran actualizados por la facultad traductiva? Respuesta: porque el concepto de caminos potenciales es imprescindible para explicar la alegoría del significado como camino, aunque al emplearlo estamos, en verdad, otorgando significado a algo que solo es concebible como posibilidad. El camino real es el actual. Los caminos potenciales son irreales, aunque posibles. Lo mismo puede afirmarse del sentido como camino. De todos los caminos posibles, solo es real el camino seguido por el hecho cultural actual. Los temas examinados en el siguiente inciso ayudarán a aclarar esta definición.